place muchísimo poder contar con la teleaudiencia de todos ustedes y en esta ocasión sobre los hechos va a continuar con la presencia del doctor Domingo Jiménez. El doctor Domingo Jiménez es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y con él vamos a conversar sobre todos estos temas de la actualidad. Así que nos place muchísimo saludarlo, doctor. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Marino. Gracias a tanto a usted, don Félix, como a Marino Ramírez y a todas las amigas y los amigos que se dan cita con este programa sobre los hechos. Para nosotros es un placer estar en él. Bueno, Félix, que hay que hablar con Domingo. Domingo dio una declaración en estos días refiriéndose a la cuestión interna del PLD, la polémica que hay con las reuniones del ministro administrativo, con los senadores y Franklin, ese tipo de cosas. Domingo, y ciertamente esa cena en la que dice Charlie Mariotti que fue el que invitó pero no pudo ir, se habló de política, se habló de elecciones ahí, y si se habló, ¿cuál es el fin de la situación? O sea, se va a resolver la polémica? No voy a hablar de crisis, porque no creo que haya crisis. La polémica interna sobre primarias abiertas y cerradas, a propósito de que este viernes pasado, ayer, se hizo también un evento donde dos funcionarios del gobierno, como son Fabricio Gómez Mazara y José Alejandro Ayuso, convocaron un evento con varios expertos españoles donde vinieron a hablar de primarias abiertas. Bueno, lo de la cena que ya fue admitido por sus auspiciadores, fue informado al país por un miembro del comité político, el doctor Franklin Almeida Rancière, estableciendo que la misma es parte de una ruta que procura llegar hasta una nueva repostulación del presidente Danilo Medina, y siendo así, pues obviamente los senadores juegan un papel importante en dos cosas. Primero, lo de las pretensiones de establecer una ley de partido que incluya las primarias abiertas, y a partir de ahí, siendo esto inconstitucional, porque las primarias abiertas lo son, fueron declaradas así ya por la Suprema Corte de Justicia en marzo del 2005, ejerciendo el rol de tribunal de control constitucional, y la declaró inconstitucional totalmente. Entonces, a partir de eso, si se aprobara, si se introdujera la ley de partido por el Senado, siendo una ley orgánica, se requiere de las 2/3 partes de ambas cámaras. En el Senado, el PLD lo tiene por sí solo. Por lo tanto, ahí se aprobaría, y a partir de ahí, si se hace eso, cualquier cosa se haría con la Constitución. Lo de reunirse, cenar y compartir, que se ha querido manejar de una manera chabacana, queriendo eludir responsabilidades, como que el hecho de que el doctor Almeida informara esto, como bueno, ¿y qué tiene de malo que nos reunamos? Eso es querer, obviamente, jugar con la inteligencia de la gente, porque estamos hablando no de una cena cualquiera, ni de una cena única y exclusivamente entre amigos, a propósito de que inician el mes de las Navidades. No. Estamos hablando de una reunión con legisladores en un momento en que el país espera por el PLD. Oiga qué cosa, el país espera por el PLD para ver qué determina el PLD con relación a la ley de partido y las primarias, si abiertas o cerradas. En esa dirección fue que se explicó. Por lo tanto, querer decir, bueno, pero nosotros podemos reunirnos y cenar, claro que sí, por Dios, y podemos hacerlo nosotros tres también, pero por Dios, que no se traten de burlar de la gente, que eso no está bien. Vamos a ver cómo pasan las cosas. Bueno,
asunto este de primarias abiertas y primarias cerradas pone como a prueba algunas cosas, como por ejemplo el Tribunal Constitucional quedaría muy mal parado ante una situación donde se debió consultarlo a él. Por ejemplo, la comisión de 5 miembros, de 5 juristas connotados para rendir un informe sobre la constitucionalidad o no de la ley de partidos políticos en el término de primarias abiertas o cerradas. Me parece que debió de ir al Tribunal Constitucional en lugar de ir a los 5 juristas. Entonces, esto no sé si se podría ver como un cuestionamiento a ese órgano. Mire, yo comparto con usted, don Félix, que el Tribunal Constitucional es la instancia competente para determinar... Se puede, ¿verdad?, hacer esa consulta. Pero claro, porque es la instancia competente para determinar el control de la Constitución, para determinar qué ley es o no es inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional se viera apoderado de una instancia en esa dirección, en la materia que fuese, no solo en esto de primarias abiertas. Ahora bien, cuando usted señala lo de los 5 juristas, yo comparto plenamente con usted que en este país existe una instancia establecida para esos fines y que no es verdad que desde un partido político, como se llame, se puede establecer una alternativa paralela a la instancia que constitucionalmente está facultada para conocer en materia de control constitucional. Bueno, pero lo que se ha explicado en ese sentido es que es una consulta y que esa consulta pues será válida para el Partido de la Liberación Dominicana para que su comité político discuta qué posición pues asumir en torno a las primarias abiertas. ¿Qué deja mucho que desear? Que el comité político está lleno de abogados. Y buenos abogados. Y buenos abogados. Y que el 2 de octubre el presidente Fernández, abogado también, catedrático universitario, y un hombre culto y versado en materia jurídica, hizo una exposición sin desperdicio en el comité político, en la reunión del comité político del día 2. No valieron argumentos, no valió la posición del doctor Almeida, no valió nada. Entonces, eso sí que deja mucho que desear. Y vamos a ver qué definen los juristas, lo que es incontrastable y lo que no podrá soslayarse es que ya la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 conoció una ley, creo que es la 584 o 586, no preciso ahora, que establecía primarias abiertas simultáneas. Y la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Luego, si ante el Tribunal Constitucional llegara esa legislación, va a correr la misma suerte. Es más, probablemente declarada cualquier instancia hasta irrecibible. ¿Y saben por qué? Porque el artículo 277 de la Constitución de la República, que fue un artículo sugerido por el entonces presidente de la Suprema Corte, el doctor Jorge Subero Isa, que se oponía a que en la nueva Constitución, que habría de ser promulgada en el 2010, se instituyera
un tribunal constitucional. El doctor Jorge Subero Isa se oponía a que se estableciera un tribunal constitucional. Como no pudo prosperar su oposición, porque él entendía que la Suprema Corte debía continuar ejerciendo el rol de Tribunal de Control Constitucional, como no prosperó eso, entonces él crea el artículo 277 que establece que ninguna sentencia, decisión dictada por la Suprema en materia de control constitucional, ninguna podría ser revisada. Y eso, obviamente, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Que eso se refiere a los bancos quebrados? Reinaldo fue impreciso, porque Reinaldo inclusive en esa página completa, el secretario general del PLD, que escribió pretendiendo justificar la constitucionalidad de las primarias abiertas, lo hizo con argumentos que él mismo, en el relato que hace, en ese artículo de una página completa, él mismo queda en evidencia de que carece de argumento para poder defender la constitucionalidad de las primarias abiertas. Sí, porque precisamente el legislador en ese momento lo que quiso fue preservar lo que había hecho la Suprema en materia constitucional, porque fíjese que no se refiere a otras materias, No, porque la Suprema va a continuar ejerciendo supremacía sobre esas otras materias. claro que sí. Entonces lo que iban a soltar era el aspecto constitucional, y de ahí el hecho de que le ponen una camisa de fuerza a que parecería que el Tribunal Constitucional incluso está imposibilitado de tocar esas partes. Pero es totalmente, don Félix, no es que parecería, es que constitucionalmente no puede examinar, le está impedido examinar, o sea, nunca podrá examinar una sentencia dictada por la anterior Suprema Corte de Justicia antes de la Constitución, o por la Suprema Corte de Justicia antes de establecido el Tribunal Constitucional. Fue precisamente para preservar y garantizar todas las decisiones que, habiendo adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por la Suprema Corte de Justicia antes del 2010, que pudieran ser preservadas. Las primarias abiertas, tal cual como se están planteando, fueron conocidas en esa ley a la que hicimos referencia por la Suprema Corte de Justicia, y el 277 es expreso, totalmente expreso en cuanto a que no podrá ser revisada una legislación. De hecho, ya hay precedente en el que, dictando sentencia, el propio Tribunal Constitucional se ha declarado incompetente para poder velar o para poder conocer un caso que ya fue conocido por la Suprema en materia constitucional. Pero aquí no hay verdad. Y alegan el 277. Pero aquí no hay verdad absoluta, porque hay gente experto en derecho que ha cambiado de opinión y son las mismas leyes. Hay un abogado, el abogado de la colita del Eso PRD. es triste, a quien usted Pero va a él, mencionar. se me olvidó el Usted nombre. se refiere a Eduardo Jorge. Eduardo Jorge Prats, Sí. Él ha escrito hasta libros, No, y no, luego él eso es parece que... penoso. Pero también Milton Rey Guevara dijo, ahora reciente, le preguntaron sobre eso y dijo que no, o sea, cogió miedo de opinar sobre eso, lo dijo ayer. Marino, el doctor Rey Guevara está actuando correctamente. Él no puede opinar sobre eso, si Está ya actua- está establecido en la Constitución. No, pero está actuando correctamente, con prudencia. Él pudiera decir, bueno, el tribunal no puede conocer, Pero es una norma establecida. ni puede revisar de acuerdo al 277, sobre todo porque ya dictaron sentencia en esa dirección. Él pudiera hacerlo. Ahora, es un debate en cuestión, al más alto nivel del poder político de este país. Y él está Pero preservando. la ley eso. está por encima del poder político. Sí, pero fíjese que él no está señalando ni una cosa ni la otra. Él lo que se ha cuidado es de dar una opinión. ¿Usted cree que en su momento... Para mi gusto, para mi gusto, Sí. yo hubiese preferido que él dijera,
Mire, no puede conocer el tribunal que yo presido. Pero no es para su gusto lo que No, dice no, la yo ley. digo, en caso Sí, mío, sí. me hubiese gustado que él lo Ok. dijera. Pero poniéndome en la posición de don Milton Rey Guevara, entiendo que hizo lo correcto, prudentemente. Ahora, ¿dónde actuaría mal? ¿Mm? Si, siendo el presidente del tribunal, de la instancia, que legalmente está establecida para conocer el control a la Constitución, el respeto a la Constitución, que él desconozca la Constitución. Es imposible que se pueda declarar un artículo de la Constitución inconstitucional. Pero excúseme, porque vamos a la pausa a casa. Toro, todo es posible, no aquí en el mundo. Usted vio lo que hizo Morales, perdió, él convocó un referéndum, Evo Morales, ese, que es un tipo revolucionario, un tipo indígena. Perdió el referéndum con un Sí. 51% y ahora, en base a que la gente lo quiere y que el voto, y que tiene derechos inalienables prohibidos, ahora la Suprema de él cambió la Constitución para que él se reelija. Aquí también puede apegarse, bueno, que el pueblo quiere a Danilo como pasó la otra vez y ganó, yo creo que el pueblo lo quería. De nuevo puede alegarse que la gente se le está coartando un derecho a Danilo Medina por una cuestión constitucional, que acudir a la Suprema o al tribunal y decir, no, se le están violando los derechos, esto hay que modificarlo para dejar el esquema de la reelección abierto. Eso puede pasar. Pasó en Bolivia. Realidades sociales, realidades políticas, características muy propias nuestras, que difieren y que están muy distantes de lo que pueda ser la realidad boliviana. Ahora bien, si venimos al contexto nacional y acontecido ya el trauma que se vivió en el año 2015 y haber visto al PLD al borde de una crisis que lo llevaría a su división, teniendo eso como precedente, procurar, buscar en condiciones no favorables como se está dando ahora, no es el mismo contexto 2012-2016 a lo que se está viviendo 2016 hacia el 20, procurar hacer eso sería exponer a este país a situaciones cuyas consecuencias en este momento son, no hay forma de predecirlas. Y no creo que el presidente Medina se embarque en un proceso tan tortuoso que podría llevarse de paro la democracia dominicana. No creo que lo haga, de verdad que no, independientemente de lo de Evo Morales. Con el permiso del doctor Domingo Jiménez y de ustedes, amigos televidentes, vamos a otra pausa y estaremos de regreso con este interesante conversatorio en Sobre los Hechos. El doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado en esta parte de Sobre los Hechos y en esta ocasión queremos conocer de su parecer con relación al disgusto que habría creado la supuesta convocatorias que estaría haciendo el presidente Leonel Fernández a sus parciales en las diferentes provincias del país a través de delegados y que generó la queja del senador de La Vega, Euclides Sánchez. ¿Eso es así, doctor? Bueno, lo primero es que el compañero Euclides Sánchez, más que nadie, sabe de lo mucho que cuando se conoció de conformaciones grupales en el PLD, algunos seguidores del presidente Fernández le pedían que hiciera lo propio. Y eso no es de ahora, eso es de hace mucho. Presidente, usted debe encabezar un grupo. Presidente, usted tiene que organizar un grupo porque de lo contrario. Y Euclides sabe que el presidente Fernández ha resistido eso y siempre ha señalado el siguiente argumento. No creo en grupo. Juan Bosch siempre rechazó y habló de lo pernicioso que eran los grupos en una organización política.
yo además soy el presidente de todos los PLDistas y no voy a organizar un grupo. Es más, el senador Sánchez, en momento en que estaba muy cerca y decía defender el liderazgo de Leonel Fernández, era de los disgustados entre seguidores del presidente Fernández, dirigentes seguidores del presidente Fernández, por esa actitud. O sea, el senador Euclides Sánchez le cuestionaba al presidente Fernández que no estuviera dispuesto a encabezar un grupo. Por lo tanto, tiene plena conciencia de que el presidente Fernández no es grupista. Que haya una fuerza a lo interno del PLD, de la que me siento ser parte, como miembro del Comité Central, que sigamos y defendamos el liderazgo del presidente Fernández, eso es otra cosa. Pero lo que se llama una estructura grupal dirigida por Leonel para ir contra sus compañeros de partido y solo favorecer sectariamente a una parte de dirigentes y de miembros del PLD, eso no es verdad, eso no existe. Lo primero es que yo no sería parte de ella, porque tampoco creo en agruparse para fines personales de la cabeza de un grupo o de los miembros de un grupo. No, no, no. Yo creo en lo que Juan Bosch planteaba. El partido como un todo, el proyecto colectivo como un todo, para trabajar por el bienestar del pueblo, por la justicia social en el pueblo. El senador Sánchez está en otra cosa y ofende al presidente Fernández, y esto lo digo yo, lo ofende porque constituye un abuso acusarlo de estar encabezando un grupo y de disque aprovechar los disgustados del gobierno para entonces agruparlo en torno a él. Eso es falso. Leonel es un líder, por Dios. El presidente Fernández no pagó la encuesta Gallup, ni mandó a hacer la encuesta Gallup para que le hicieran un traje a la medida. No, la encuesta Gallup acaba de decir que la población consultada entiende mayoritarísimamente que el líder del Partido de la Liberación Dominicana es el presidente Fernández, y los que se dijeron ser miembros del PLD y simpatizantes del PLD, cuando le preguntaron quién usted entiende que es el líder del PLD, dijeron que Leonel Fernández. ¿Y él qué tiene que ver con ese formulario, con esa ficha técnica? Nada, eso es el periódico Hoy, eso es el grupo Corripio que hace eso, pero esa es una realidad indeclinable, que está ahí, insoslayable, que usted no la puede tapar. Ahora, los formularios, que usted lo menciona, ¿cuál es el problema? Que dirigentes que creemos en el liderazgo del presidente Fernández y lo defendemos, y que queremos verlo dirigir los destinos del país nueva vez, que estemos preparando un diagnóstico con relación a la simpatía dentro y fuera del partido del presidente Fernández, es malo eso. Nosotros hemos salido a hacer campaña. ¿Cuántos spots de televisión hemos subido nosotros? Lo que estamos trabajando en identificar a dominicanas y dominicanos, PLDistas o no, que simpaticen por el presidente Fernández. Eso no es malo. Eso no es malo. Y qué pena que no traje uno de los formularios, para que vieran que no es verdad algunas cosas que se ha dicho. Dice que con esos formularios se pretende imponer un candidato a la mala en el PLD. ¿Y quién ha dicho que al presidente Fernández hay que imponerlo? Y las encuestas no están diciendo que el candidato de los que legítimamente y legalmente y constitucionalmente están habilitados para poder presentarse en el 20. Leonel Fernández no tiene competencia, está solo, pero no tiene competencia dentro del PLD, ni fuera del PLD.
¿quién aparece marcando en el PLD electoralmente? El presidente Medina, que está imposibilitado, impedido de ir. La vicepresidenta de la República, que es la que le sigue a Leonel Fernández. Es decir, en el PLD hay 3 activos electorales importantes, significativos, porque los compañeros que aspiraron y que declinaron en el 15 para respaldar la repostulación del presidente Medina y la reforma constitucional previamente, esos lo engloban en un 2%, en donde dice y otros. Y hay uno que es funcionario y que está trabajando durísimo en armar equipos para buscar la nominación presidencial por el PLD, que las encuestas le están dando menos de un 0.5%. O sea que no llega ni a un 1%. Entonces, esa realidad está ahí. Y no es verdad que el presidente Fernández tiene que buscar imposición, porque además, ¿a quién le ha dicho Leonel Fernández que aspira a ser presidente en el 20? Yo quiero que alguien me diga que el presidente Fernández le ha dicho eso. Porque a los que tenemos el privilegio, a los que tenemos la distinción de poder compartir con él, ser sus colaboradores, trabajar y suscribir su liderazgo, no nos ha dicho eso. Ahora, que desde fuera se vea que es así, eso es otra cosa. Pero que no quieran manipular diciendo que es que se pretende imponer un candidato a toda costa. No, los experimentos que se han hecho desde el gobierno, inclusive, tratando de proyectar, no sé si es verdad, que el presidente Medina tiene a este y a este como pupilos. Esos intentos que se hicieron hace algunos meses no prendieron. Y no quiero lastimar a nadie, por eso no menciono a 2 que se decía eso de ellos y que finalmente se están recluyendo en sus ministerios a trabajar, porque el intento de posicionarlo como opciones electorales fracasó. Y esa es la desesperación que se ha dado en algunos, no el presidente Medina, reitero. Yo soy de los que cree, de los pocos que cree, aunque se burlen de mí, aunque me saquen la lengua o me digan ingenuo, como me dijo un periodista en una entrevista que me hacía, yo soy de los que creo que el presidente Medina no va a buscar la reelección, porque la misma implicaría o un fallo convertido en chicana o subterfugio jurídico del TCE, o una reforma constitucional que atentaría contra el sistema democrático mismo. Así lo veo, don Freddy. Posibilidades de división en el PLD, ¿usted la ve realmente? Sí. Yo la veo a partir de que se intente modificar la Constitución o repostular al presidente Medina. Lo único que llevaría al PLD a una crisis de consecuencia impredecible sería un intento cierto, si lograran convencer al presidente Medina de que transite ese tortuoso y catastrófico camino. Si eso se diera, eso es igual a división en el PLD. Solo si eso se diera. Por lo tanto, tengo que decir que si creo que el presidente Medina no buscará una reelección transitando ese camino, entonces, si él no lo va a hacer, yo creo que el PLD no se divide. Lo que no entiendo y que el presidente Medina estará respaldando al candidato del PLD y trabajando por el candidato del PLD, Marino, y el candidato del PLD, Dios mediante, va a ser Leonel Fernández. Bueno, en un momento en que Danilo perdió y no hizo campaña a favor de Leonel, pero ya esos son tiempos pasados. Lo que yo le pregunto, esas dudas que hay de que el presidente Medina pueda o no aspirar y las primarias, porque Felucho dijo que él lo mandó a decir que no iba a aspirar y, Sí. y Danilo juró por Dios, ante Dios, Sí.
Entonces yo creo que eso está claro, hay Eso duda claro. de eso, no hay duda de Y eso. hay un transitorio 20º en la Constitución, transitorio artículo número 20, que nada más le faltó ponerle el nombre al presidente Medina, pero que se refiere a él. Porque lo que establece es que en la Constitución, el presidente 2012-2016, si optare por el periodo 2016-2020, no podrá presentarse como candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República en las elecciones del año 2020. ¿Quién era el presidente 2012-2016? Danilo Medina. ¿Quién se presentó como candidato a la reelección en el 2016? Danilo Medina. Luego, en el 20, le está totalmente impedido poder presentarse. El presidente Medina lo sabe. Y si no estuviera impedido, aún así, si la Constitución le permitiera una repostulación al presidente Medina, él lo pensaría, porque estaríamos hablando de un tercer periodo. ¿Y son acaso las circunstancias de hoy iguales a las del periodo 12-16, en donde hasta las hormigas aplaudían al presidente de la República, en donde las encuestas le daban un 91, su tope más alto, encuesta seria, como la Gallup, que le dio 91% de aceptación al presidente? Hoy hay encuestas, la propia Gallup, que le tumba 40 puntos al presidente de la República, y otras que le dan por debajo del 50%. O sea, no es lo mismo, pero además una oposición política que no existió antes, un PRM que fue resultado de una división del PRD entre el 12 y el 15. Hoy esa realidad no es la misma. Una sociedad que está clamando porque se respete la Constitución, que no se toque, y encuestas que dicen que el 78% de la población prefiere que la Constitución no se toque, y un PLD que mira hacia su presidente, el presidente del partido, como opción electoral para el año 2020. Todas las circunstancias que se han dado son sumamente diferentes ahora a las que propiciaron la repostulación del presidente Medina, y él lo sabe, y él lo sabe. Doctor, la posibilidad de una división en el PLD es también la posibilidad de una derrota. ¿Ustedes han pensado en eso? Así es. Por eso el presidente Medina, que sabe que salir del poder sería catastrófico para este país y para el PLD, ¿por qué no? En términos particulares, el país primero, sería catastrófico para el país. Y para el PLD ni hablar. Y para el PLD ni hablar. Luego, si lo único que dividiría al PLD es el intento de repostular al presidente Medina y buscar una reelección, un tercer periodo, si ese es el único factor que podría llevar al PLD a la división, y con ello, como usted acertadamente refiere, a la derrota electoral, ¿por qué? ¿Por qué se embarcaría en eso? Entonces, por eso descarto que aunque la amenaza existe, como lo dije en una pregunta anterior, el PLD no se va a dividir. Y no se va a dividir porque no se va a transitar el camino que lo dividiría. El presidente Medina es un político muy avesado, un político ducho y uno de los mejores estrategas con que cuenta este país en materia política electoral. Él tiene la película clara. Y el hecho de que algunos de sus colaboradores, pensando en sus intereses particulares, sobre todo intereses económicos, el hecho de que algunos colaboradores que ven amenazados sus intereses económicos pretendan llevarlo a él al zafacón de la historia,
El presidente Medina va a resistir eso. Va a resistir eso. Se pondrá de acuerdo con el presidente Fernández, con el comité político, con el comité central, y todo el partido va a celebrar en su momento. No nos lo pidan ahora. Ahora eso no es posible. En su momento eso va a suceder, y el PLD de manera unificada, monolítica, con 2 o 3 guapitos disgustados, 2 o 3 que no serán significativos, el PLD se encaminará a una nueva victoria electoral, unido y con Leonel de candidato, sin imposición. Es lo que se va viendo, es lo que está ahí, y lo saben los amigos del Palacio que tratan de resistir eso. Bueno, no sé entonces, doctor, si sería relegar las posibilidades que tiene el comité político de tomar decisiones importantes y trascendentes dentro de el PLD, si tomamos en cuenta que, según dicen, el presidente Medina tiene mayoría absoluta en ese organismo. Yo creo que tiene mayoría. Creo que tiene mayoría, y no le puedo mentir al país. Entonces, tiene mayoría, y mayoría muy cómoda para imponer una decisión si así lo quisiera. Mire, y entonces decisiones tan trascendentes como una posible reforma constitucional o el tema de primarias abiertas o primarias cerradas, si a la hora cero la única alternativa que tiene el presidente Medina de resolverlo es sometiéndolo al comité político. Es que no creo, don Félix Marino, que se va a transitar ese camino. Es que no creo. Es que está muy claro que eso sería una catástrofe social y política, que terminaría metiendo a la República Dominicana en un atolladero demasiado grande, que la estabilidad que el PLD le ha dado al país y que ha llevado a que el PLD gobierne, al terminar el 20, el PLD habrá gobernado 20 de los últimos 24 años de vida política, democrática en este país, con la sola excepción, la pausa del 2000-2004. Y esa pausa del 2000-2004 fue calamitosa para este país. Fue una experiencia funesta para este país. El gobierno PRDista que encabezó el presidente Hipólito Mejía. El PLD no va a transitar el camino de intentar una reforma constitucional. Es verdad que la instancia comité político, el presidente Medina, hoy, al día de hoy, tiene una mayoría incuestionable para una decisión que quiera imponer. Sin embargo, hay un acuerdo que estableció que las decisiones en el comité político, el acuerdo que salvó al PLD de la división, se tomarían de consenso, y que de no lograrse el consenso, entonces debería tenerse las 2/3 partes del comité político. Pero eso de reformar la Constitución, estoy convencido que no tendrá que verlo el comité político, porque el presidente Medina no va a intentar algo como eso, para nada. Y le voy a decir algo, la posición que tiene que asumir esta sociedad, no el presidente Fernández, no el presidente Medina, ni ninguno de nosotros los dirigentes del PLD, no, la sociedad dominicana debe asumir el compromiso de defender la democracia. Y esa democracia, esa institucionalidad democrática se defiende preservando el respeto a nuestra Constitución como la magna ley que rige el Estado de Derecho en la República Dominicana. No el presidente Fernández, don Félix, no el presidente Medina, Marino, sino toda la sociedad. Aquí de lo que se trata es defender la institucionalidad democrática de la República Dominicana, y en eso ni Leonel ni el PLD va a ceder un ápice. Muchísimas gracias al doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por esta interesante participación aquí en Sobre los Hechos. También a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. La invitación para que la próxima semana nos acompañen de nuevo en una nueva entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.